Bien, hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por estar reunidos esta mañana y vamos a comenzar alabando al Señor con la alabanza Cada día con Cristo. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva, guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Hermanos, vamos a seguir alabando al Señor con la alabanza Canta Aleluya. Canta aleluya, Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Cristo en la cruz nos redimió y con su amor nos perdonó. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Señor. Con su poder nos transformó y como a hijos recibió. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Señor. Él su palabra nos dejó y su ejemplo nos legó. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Señor. Siempre debemos estar agradecidos del Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todo lo bueno, dice la Biblia, todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. Damos gracias por todo lo que el Señor en su misericordia nos entrega. Vamos a seguir alabando con Yo sé a quién he creído. El himno Yo sé en quién he creído. Sé porque la gracia del Señor me hizo conocer. Sé porque su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué
la gracia del Señor en mí por fe se demostró. Dice, porque si solo creo en Él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar. Ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. Amén. Amén. En ese día glorioso iremos con el Señor. ¿Ya? Esa es la esperanza bienaventurada que todos tenemos. Así que agradezco a los hermanos y vamos a pasar a la predicación. El tema de la predicación de hoy es cómo vivir. Estamos en tiempos que la Biblia llama peligrosos, los últimos tiempos. Y en la Biblia se nos enseña a nosotros cómo hemos de proceder, cómo hemos de actuar, cómo hemos de presentarnos al mundo como cristianos. Y el texto de hoy se encuentra en Efesios 5, versículo 17, uno de los versículos que estuvimos leyendo hace poco rato en la lectura bíblica. Efesios 5, 17, donde leemos lo siguiente: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Se los repito. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su presencia en nuestro medio. Damos gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo usted usa su palabra, nos instruye, nos redarguye, nos anima. Padre Celestial, por algo el salmista pudo decir: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra. Ayúdenos, Señor, a entenderla el día de hoy y a ponerla en práctica. Y aquellos que aún no tienen un encuentro personal con Cristo, hoy día sea el día de salvación, el día en que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Porque en nombre de Él, en nombre de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Ya? Y Pablo nos dice lo siguiente, que sin duda es un buen consejo para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo viviremos en estos tiempos? Lo primero que nos dice Pablo es, miren con atención. Hay un dicho muy antiguo que dice, no todo lo que brilla es oro. Generalmente el enemigo pinta todo muy bonito, y no porque parezca bonito va a ser bueno, ¿ya? Se dice que generalmente aquellas cosas que son muy atractivas
son las que producen la muerte. Una planta muy bonita, ¿ya?, puede invitar a un insecto a beber de su néctar y cuando el insecto se posa en la planta se cierra y se lo come, ¿ya? Mientras más necesidad hay de sobrevivir, digámoslo así, más bonito se presenta el entorno, ¿ya? Y en este caso, Satanás quiere sobrevivir. Él fue vencido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya se tiraron los dados y él perdió, por así decirlo. Ya su sentencia final fue firmada en la cruz del Calvario, pero él quiere hacer daño. Por eso es que siempre se presenta como ángel de luz, dice la Biblia. Muy, muy bonito. Por eso Pablo nos dice, miren con atención, miren con atención. Yo he conducido autos hace mucho tiempo, más de 40 años. Y gracias a Dios, hasta ahora no he tenido ningún accidente. Y cuando uno ha conducido tanto tiempo, de repente piensa que puede salir de cualquier situación, por peligrosa que sea, ¿ya? Es como aquella persona que sabe nadar y con mucho ímpetu se mete al mar confiando en sus habilidades y no se da cuenta que de repente el mar puede jugarle una mala pasada. Cuando uno maneja hace tantos años, uno se presenta en una situación realmente peligrosa. Y yo creo que todas las esposas van dando consejos desde el asiento del copiloto, ¿ya? Ellas son muy buenas copilotas, ¿ya? Y ellas siempre están advirtiendo de la situación y apretando el freno que no existe, ¿ya? Smirna siempre se asusta, ¿ya? Ella es la que me dice, baja la velocidad, vas a más de 120 en la carretera, no puede ser, y ella va frenando al lado, ¿ya? Pero uno se pone intrépido, ¿ya? Y he aprendido que hay que tener cuidado, ¿ya? Sobre todo hoy en día, sin ir más lejos, esta semana que recién pasó, voy virando con mi preferencia por mano izquierda y en Quilín con el Líbano, y no vi que una moto estaba adelantando un auto que estaba en segunda fila. Digamos, estaba en el medio de la calzada y el motonetista iba casi por la raya del medio. Y si no avanzo con precaución, habría atropellado al motonetista. Los motonetistas aquí en Chile creen que se puede andar por entre medio de los autos, no saben que ellos también tienen que guardar el hecho de ir por su carril, ¿ya? Pero ellos se meten por cualquier lado. Por eso que hay que tener mucho cuidado. El otro día en la radio Carabineros escuchaba al locutor que decía, el último kilómetro es el más peligroso, ¿ya? Es cuando uno va llegando a la casa y se despreocupa, ¿ya? Así que hay que mirar la vida en el día de hoy con mucha atención. Después Pablo nos aconseja que debemos aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Pablo estaba convencido en su época que el Señor iba a regresar en cualquier momento. Así que él trabajó incansablemente para difundir las buenas nuevas del reino de Dios. Porque en cualquier momento podía venir el Señor a buscar a los suyos. Eso era lo que pensaba Pablo y todos los primeros cristianos. Ellos creían en el regreso inminente del Señor Jesucristo. Pablo, por lo tanto, entendía que el tiempo es un regalo. Y hermanos, nosotros nos cuesta muchas veces asociar el tiempo con la vida. Minuto que pasa es un minuto menos de vida, ¿ya? El tiempo es un regalo. Y nuestra vida es como un lienzo en blanco en el que el Señor está escribiendo su voluntad. Por eso que Pablo nos insta a aprovechar al máximo las oportunidades que nosotros tenemos para hacer el bien mientras estemos en esta vida. El autor del himno, que hemos cantado muchas veces, dice, trabajad porque viene la noche
en que nadie puede trabajar. ¿Ya? Se nos insta a ocupar bien el tiempo. El verbo que se ocupa aquí con respecto a redimir tiene que ver con el hecho de comprar o volver a comprar. ¿Ya? Y dice que debemos redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Que cada minuto que estemos vivos cuente. En Romanos 13:11, Pablo dice, y esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ya? Aquí podemos ver que hay un clamor, ¿ya? urgente, a darnos cuenta, a ocupar bien el tiempo que el Señor nos da. En griego, la palabra tiempo tiene dos acepciones. Una es cronos, que tiene que ver con el tic-tac del reloj, ¿no es cierto?, el avance del tiempo. Y el otro es kairos. Y esto significa el tiempo de Dios, o el tiempo oportuno, o el tiempo señalado en el propósito de Dios. Muchas veces nosotros decimos que Dios tiene su tiempo, ese es cronos. Él hace las cosas en su tiempo. ¿Ya? Ahora, a eso se refería, por ejemplo, el salmista en el Salmo 118, 24, cuando dice, en el Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Está hablando de ese tiempo de Dios. Ahora, algunas personas mayores con las que me he encontrado tienen buen sentido del humor. Y a medida que uno avanza en este tiempo del reloj, en el que nuestra vida se va gastando, uno se da cuenta que ya no es el mismo, que ya no tiene las mismas capacidades, que antes podía pintar la casa entera sin cansarse y ahora uno barre el patio y queda con la lengua afuera. ¿Ya? Entonces, cuando uno se encuentra con estos mayores, ¿ya?, adultos mayores, que son sabios, ¿ya? Las canas hablan de sabiduría. Ahora, los que se nos caen las canas, no quisiera decir qué significa, pero los que visten canas hablan de sabiduría. Y cuando uno se encuentra con este tipo de varón o dama, nos dicen que cada día es un regalo y que no podemos contar con el día de mañana. Y en una oportunidad uno me dijo, yo ni siquiera compro los plátanos verdes, que no sabe si se va a morir antes que maduren los plátanos. ¿Ya? Entonces, el tiempo es importante y se nos llama a redimirlo. Ahora, a todos nosotros, los que creemos en Cristo, se nos ha dado una nueva oportunidad. En la Biblia se habla de que hemos sido regalados con un nuevo nacimiento. Eso es una segunda oportunidad. Por lo tanto, tenemos que aprovechar muy bien este momento. ¿Se acuerdan ustedes? No está en la gráfica aquí, pero en el libro de Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí tenemos la segunda oportunidad, ¿no es cierto? Estábamos muertos y al conocer a Cristo recibimos una nueva vida. Después Pablo nos dice que no seamos insensatos, es una advertencia. La insensatez es algo que no debiera estar presente en la vida del cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si yo tengo temor de Dios en mi vida, no voy a ser insensato. ¿Ya? Dice, mirad pues con atención cómo andáis. Estoy leyendo Efesios 5, versículo 15 al 17, la primera parte. Mirad pues con atención cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Se nos dice 2 veces en estos versículos. No ser insensatos, sino ser sabios. ¿Ya? Tener temor de Dios en nuestra vida. Ser insensato
según la tradición judía, significa desperdiciar la oportunidad de salvación. Una persona que no quiere creer en Cristo es insensata, porque Cristo está dando la oportunidad. Está dando la oportunidad. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. El insensato dice no a Dios. La Biblia dice que no solo es insensatez, sino que es necedad. Dice el necio en su corazón, no Dios. ¿Ya? Así que necesitamos usar nuestro tiempo sabiamente, no tontamente, y necesitamos usar nuestros talentos para darnos a los otros. Dios nos dio a todos nosotros talentos, capacidades especiales, que no son solo para usarlas para nuestro bien, sino que es para usarla en el bien de los demás. Dice la Biblia que así también crece la iglesia, ¿ya? Cuando todos los hermanos ponen a los pies del Señor a favor de la iglesia sus talentos. Ahora, esto de darnos a nosotros no es otra cosa que amar. Eso es el amor. Muchas veces la gente no entiende. El amor no es hacia uno. Muchas veces la gente habla de amor propio. Tener cuidado con ese amor propio, porque el amor de verdad no busca lo suyo. El amor de verdad es entrega. El amor de verdad es darse a los demás. Dios dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Estos talentos que Dios nos da para darnos a los demás es una muestra del amor de Dios en esta nueva oportunidad que Él nos da. Darnos a los otros, tanto en el ministerio como en los demás. Ahora, Jesús tenía algo que decir con respecto a los sabios y a los necios. En el libro de Mateo, capítulo 7, entre los versículos 24 y el 27, el Señor dice lo siguiente: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Eso es importante, hermano. Muchos cristianos escuchan lo que la palabra del Señor dice, lo que Cristo nos dice en su palabra, lo escuchan, pero no lo hacen. Dice la Biblia que eso es ser oidor olvidadizo, ¿ya? Pero el Señor está diciendo que cualquiera que oye sus palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿ya? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Ustedes han visto los videos que hay de lo que ha pasado en España últimamente y lo que ha pasado en muchas partes. Cuando llueve en la montaña, baja, se producen aluviones y realmente se destruye todo, ¿ya? Y el Señor dice que una persona que no hace lo que Él dice es como un hombre, ¿ya?, que comete el error de no construir sobre la roca. El que hace lo que el Señor dice está construyendo como el hombre que construye sobre la roca. Que cuando viene la devastación, dice que esa casa, por estar fundada sobre la roca, no cae. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos lo que el Señor estaba diciendo. La Biblia nos dice que esa roca es Cristo. Cualquiera que construye su vida sobre Cristo y sus enseñanzas, pase lo que pase, él no va a sufrir pérdida. ¿Ya? Pero, dice el Señor, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es interesante. No seáis insensatos. ¿Cómo vamos a vivir en este tiempo? De una manera sabia, no siendo insensatos, no actuando sin sentido. Si a mí me dicen que la luz roja significa que yo debo detenerme y no cruzar, y yo hago caso omiso a esa instrucción y cruzo, puedo perder la vida. Puedo perder la vida.
Señor dice, no sean insensatos, sean sabios. Y la sabiduría se refleja en el hecho de poner en práctica lo que Dios nos dice en su palabra. En Efesios capítulo 5, 17 dice, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Alguien puede decir, bueno, ¿y cómo voy a saber lo que Dios quiere? Bueno, aquí está. Aquí está la voluntad expresa del Señor. Si está aquí, debemos hacerlo. Si no está aquí y está en contra de lo que dice aquí, esto manda. Esto manda. No la enseñanza de un filósofo, no la enseñanza de un profesor, no la enseñanza de un pastor, si no está aquí. La Biblia manda. Es su palabra. ¿Ya? Lo opuesto a ser insensato es entender esa voluntad. Fíjense cuando Pablo dice ahí en Romanos, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro espíritu, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. De eso estamos hablando. Si nosotros sabemos lo que el Señor quiere, hagámoslo. Hagámoslo. Sobre todo en el tiempo en que estamos viviendo. Pablo dice que los cristianos no debieran vivir como los paganos que se emborrachan para inducir una experiencia casi religiosa. ¿No es cierto? Los jóvenes del día de hoy están acostumbrados a eso, a borrarse, a borrarse. Fíjese, la Biblia no dice que un cristiano no puede tomar. La Biblia dice que un cristiano no debe emborracharse, no debe permitir que el alcohol tome dominio de su cuerpo, de sus sentidos. Eso está malo. O si no, el Señor no había transformado el agua en vino en las bodas de Canaán. Por mucho que me digan que fue un vino dulce, ese vino también se sube a la cabeza si no se tiene moderación. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. El Señor nos da libre albedrío. Y si somos entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, vamos a proceder con sabiduría, no de manera insensata. ¿Ya? El Señor nos dice a través de Pablo que en lugar de embriagarse el cristiano en vino, ¿ya?, debe disfrutar, ¿no es cierto?, de la plenitud del Espíritu. ¿En qué sentido? Permitir que sea el Espíritu que gobierne su vida. Si hay una comparación muy bonita entre estar borracho con vino y estar lleno de la presencia del Espíritu Santo, o permitiendo que el Espíritu Santo tenga pleno control de tu vida. El borracho pierde la estabilidad a causa del vino. El cristiano afirma sus pasos cuando es guiado por el Espíritu. El borracho ve las cosas nubladas, no las ve claras a causa del vino. El cristiano puede tener una vista aguda a causa de ser guiado por el Espíritu. El borracho habla y ni se le entiende, balbucea. Cuando el cristiano está siendo guiado por el Espíritu, sus palabras tienen poder. Sus palabras son capaces de convencer. El Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros diéramos testimonio, el Espíritu, incluso dice, no se preocupen qué decir, el Espíritu va a decir lo que se necesita. Y cuando ustedes han hablado con una persona que no conoce a Cristo, después ustedes piensan un poco y bueno, ¿qué fue lo que le dije? ¿Cómo es que esa persona entendió? Y de repente uno no se acuerda bien todo lo que le dijo, pero es el Espíritu Santo que convence de pecado al pecador. No es nuestro conocimiento, es el Espíritu Santo que nos puede usar a nosotros. Hay mucha similitud, una positiva y la otra negativa. Son totalmente antagónicos, el estar borracho con alcohol que estar siendo guiado completamente por el Espíritu.
Así que el cristiano debe procurar que el Espíritu sea quien controle su vida, de la misma manera como el alcohol controla la vida del ebrio, del borracho. ¿Ya? Debemos dejarnos controlar por el Espíritu. Cuando nosotros somos capaces de ver cada día como un regalo, apreciamos lo que significa vivir en el Espíritu. Cuando uno permite que el Espíritu Santo sea el que controle la vida de uno, uno vive tranquilo, hermano. Podemos estar agobiados por muchos problemas, pero si estamos confiando en el Señor, si estamos dejando que sea el Espíritu Santo quien controle nuestra vida, a pesar de lo que nos rodee, vamos a poder estar tranquilos. Vamos a poder estar tranquilos porque estamos confiando en el Señor. Dice que cuando nosotros estamos de esa manera, podemos ver resultados palpables. Cuando uno está actuando, viviendo, cuando está en comunión con el Señor, ¿qué hace? Canta, está contento. ¿Cuántas veces hemos cantado y quizás no nos damos cuenta? Si algún día te sientes mal, canta un corito al Señor, tu corazón se alegrará. ¿Ya? Pero eso sucede cuando estamos bien con el Señor, cuando estamos siendo guiados por Él, cuando el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida. Somos capaces de alabar a Dios a pesar de la situación, a pesar de lo grave que puede ser, nosotros podemos alabar al Señor. Y a pesar de lo difícil, somos capaces de dar gracias. Porque eso dice que tenemos que hacer el Señor, que debemos dar gracias en todo, en todo. Siempre me acuerdo yo de unos amigos, de Ruth y de Ian. Su hijo chiquitito murió trágicamente. Y cuando fuimos a darles el pésame, ellos confortaban a la gente. El papá y la mamá animaban a los que iban a animarlos a ellos. Y a veces la gente se pregunta cómo el cristiano puede hacer eso. Porque está siendo controlado por el Espíritu. Nada más. Porque está siendo controlado por el Espíritu de Dios. Y puede dar gracias a pesar de las circunstancias. Estas actividades de cantar, alabar al Señor, dar gracias, no son acciones o experiencias personales aisladas. ¿Ya? Muchas veces es bonito hacerlo en comunidad, cuando nos congregamos, cuando está unido el cuerpo de Cristo, cuando estamos como iglesia, ¿no es cierto? El efecto que produce el Espíritu Santo en el creyente es la adoración congregacional. No solamente en forma aislada, sino que nos gozamos con toda la hermandad. La adoración quizás es la cosa más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida, adorar a Dios. Es lo más importante. ¿Ya? Ahora que nosotros tenemos un compromiso renovado, el hecho de que estemos juntos aquí para adorar al Señor, lo hacemos porque estamos conscientes quizás de la segunda oportunidad que Él nos dio en nuestra vida. No parece casualidad que el escritor enfatice con tanta importancia la acción de dar gracias. El Señor siempre dice que nosotros debemos ser agradecidos, dar gracias en todo. ¿Ya? Fíjense lo que dice Efesios 5:20. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? El cristiano debiera vivir en un constante estado de gratitud, alabando a Dios por su misericordia, por todo lo que el Señor nos da sin nosotros merecerlo. ¿Ya? A eso se refiere de que debemos vivir como sabios, entendiendo la voluntad del Señor, abriéndonos al movimiento del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Ya? En la
Hay una versión en 2 de Timoteo 3:1 que dice, creo que es la versión de las Américas, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Ya? Vendrán tiempos difíciles. Esta es la segunda carta que como pastor el apóstol Pablo escribe a Timoteo, quien iba a sucederlo en el pastorado de la iglesia de Éfeso. Él le da instrucciones para el ejercicio pastoral, sobre todo en lo que Pablo consideraba los últimos tiempos. Ahora, cuando la Biblia habla de los últimos días o los últimos tiempos, según Pablo, hermanos, se refiere al tiempo que estamos viviendo hoy. Cuando Pablo escribió esto, no se habían cumplido un montón de profecías que ya están cumplidas. Los últimos tiempos se están refiriendo a lo que estamos viviendo ustedes y yo. En el lapso entre la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos al final, ¿no es cierto? Casi llegando al tiempo en que el Señor venga por segunda vez. En este contexto, Pablo le dice a Timoteo que debe comprender que esos tiempos van a ser difíciles. Y lo podemos tomar para nosotros. Estos tiempos van a ser difíciles. Y hay acciones concretas que como cristianos debemos nosotros realizar. Y hermanos, este es el objetivo de la enseñanza de hoy. Convencerles de cómo tiene que ser nuestra vida en el tiempo que nos está tocando vivir, en estos tiempos difíciles. A través de dos grandes puntos. La razón por la que se nos dice que estos tiempos son difíciles. Y en segundo lugar, ¿qué clase de vida debemos vivir? La primera. ¿Por qué son difíciles? Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán, y detengámonos ahí, porque los hombres serán. En los siguientes versículos, Pablo detalla qué clase de humanidad vamos a enfrentar en estos tiempos difíciles. Hay 19 rasgos y pecados que sobresalen en la humanidad de estos días de hoy, que son tiempos difíciles. Primero, Pablo dice que los hombres en este tiempo van a ser egoístas. El egoísmo es una característica de los tiempos difíciles. ¿Qué significa esto? La gente egoísta cae en varios pecados. Por ejemplo, amarse a sí mismo. ¿No es la característica de los días de hoy? Que las personas se están amando a sí mismas en lugar de poner en práctica el amor, que es amar a los demás. No, se están amando a sí mismos. La prioridad son ellos. Estamos viviendo en un tiempo en que todos reclaman derechos. La prioridad son ellos. Además, son avaros. Personas que aman el dinero. El dinero es neutro. El Señor Jesucristo dijo que el amor al dinero es la causa de todos los males. No solo eso, sino que son jactanciosos. Estas personas aman sus logros. ¿Ya? Se ven a sí mismos y se encuentran lo máximo. La Biblia nos dice a nosotros que ninguno de nosotros debe tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que debe ver siempre a los demás como mejores que uno. Pero en estos tiempos las personas se jactan de sus logros. Son soberbios. ¿Qué significa? Son personas que aman su imagen, que valoran su imagen más que a los otros. ¿Ya? Hoy estamos viviendo una época de estética. Es decir, si es bonito, es considerado. Si no es bonito, se deja de lado. Por eso que hay tanta gente metida en gimnasios que quieren verse las calugas, que
Todo es lo que ven los ojos. Y eso es lo que ocupa Satanás. ¿No es cierto? El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, cosas que Satanás está ocupando. Segundo lugar, no solamente los hombres el día de hoy son egoístas, sino que son rebeldes a todo tipo de autoridad. Aquí podemos ver dos pecados principales. Son blasfemos. Blasfemos. Y por otro lado, desobedientes a los padres. Son dos características que estamos viviendo hoy más que nunca. En la época del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, si un hijo se portaba mal, si era contumaz, ¿qué hacían con él? Lo sacaban fuera de la ciudad y lo apedreaban, lo lapidaban. Pero blasfemos. Contra el único que podemos blasfemar es contra Dios. Y eso es lo que está haciendo el hombre el día de hoy. La humanidad está cada día más rebelde en contra de Dios. No les interesa lo que Dios dice en su palabra. Y leíamos lo que el Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto? Cualquiera que oye estas mis palabras y no las hace, lo comparo con un hombre necio que edifica su vida sobre la arena, que cuando vengan los problemas va a sufrir pérdida. Y el Señor Jesucristo no estaba hablando de cosas materiales. El Señor Jesucristo estaba hablando de aquella cosa que tiene tal valor que no puede comprarse ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Y esa es nuestra alma. El que escucha las palabras del Señor y no las hace, va a sufrir gran pérdida. ¿Y cuál es esa gran pérdida? Su alma. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué significa eso? Que llegado el momento en que esa persona deje este mundo, se va a ir al infierno, a una condenación eterna. Por eso que se habla de que en estos tiempos la característica del hombre es ser blasfemo. Hoy estamos en una lucha abierta contra el mal. Estamos viendo la lucha entre el bien y el mal. El bien es de todos aquellos que, considerándose cristianos, abrazan lo que dice la Biblia, abrazan lo que dice Dios y están dispuestos a obedecer lo que el Señor manda. Y el mal es todos aquellos que se oponen a la Biblia, que están en contra de Dios. Desobedientes a los padres. ¿Ya? Si están en contra de Dios, con mayor razón van a estar en contra de toda autoridad. Y la primera autoridad a la que se rebelan es a la autoridad de los padres. Después se rebelan a la autoridad de los maestros. Después se rebelan a las autoridades de las instituciones establecidas como carabineros. Ya no les importa matar, mandar a matar. No importa. Ya no hay respeto ni en el ámbito social ni en el ámbito político. Otra característica de las personas entre las cuales estamos viviendo nosotros el día de hoy es que son personas carentes de virtud. Carentes de virtud. Por ejemplo, ingratos. Dice la Biblia que en este tiempo vamos a ver gente ingrata. Ingrata. Personas sin gratitud. Como que merecen todas las cosas. Que todas las cosas se les deben dar. Los hijos merecen que los padres le paguen el colegio, le paguen la universidad y que los tengan en la casa. Merecen vivir a expensas de otros. No tienen gratitud.
Son irreverentes, sin devoción a Dios. Sin amor, lo que hablábamos hace poco rato. Eso significa sin un afecto sincero hacia otra persona. Hoy en día la gente quiere que los demás los amen. El amor que se entiende hoy día es sacar provecho de otro, en todo sentido. No entienden que el amor es algo sacrificial. El amor de una madre hacia su hijo muestra el sacrificio, la entrega de una persona hacia otra. El amor de un padre por su familia también es un amor sacrificial. El amor de Dios hacia nosotros es el mejor ejemplo de amor sacrificial. Él dio a su hijo, su único hijo, para morir por nosotros. Son implacables las personas entre las cuales estamos viviendo el día de hoy. Esto significa, en griego, sin deseo de reconciliarse con nadie. Por eso que vemos los sicarios actuando en Chile hoy día. Por eso que vemos las mafias, a los narcotraficantes. Esas son personas implacables. No les importa nada si tienen que matar a alguien en la calle y como efecto secundario matan a otras personas. Todo lo que estamos viendo, hermanos, habla de los tiempos que estamos viviendo, de tiempos peligrosos. Estamos en una sociedad violenta. El otro día, ¿se acuerdan ustedes de esas motos que andaban dando vuelta en Halloween? ¿Por qué tienen derecho ellos a actuar así y los demás tienen que esconderse? ¿Por qué? Todos tienen derecho a expresarse de acuerdo a los márgenes de la ley. Pero cuando ya afecta a otros, estamos haciendo daño. Por eso que estamos con tanta violencia. De repente da cosa salir a la calle. Tuve que ir a buscar a mi familia al aeropuerto. Llegaban como a las 6 de la mañana y uno va manejando y dice, ¿qué pasa si aquí en la rotonda me hacen un portonazo, me encierran y me quitan el auto? Así estamos viviendo. Tiempos difíciles. Además, los hombres del día de hoy son violentos con la lengua. ¿Qué significa? Calumniadores. Personas que atacan la reputación de otros con calumnias y difamación. Con un solo propósito, destruir a la persona. Y esto se da mucho en las redes sociales. Sin dominio moral propio. Tenemos un ejemplo de hace un par de semanas, ¿no?, que todavía está en boca de todos. Personas indomables en sus deseos. La Biblia habla en esta parte, ¿no es cierto?, de que son personas desenfrenadas. ¿Qué significa? Salvajes, con pasiones indomables. También dice que son aborrecedores de lo bueno. Personas que con verdadero desprecio miran aquello que la Biblia llama bueno. O algo que es moralmente correcto. Tiempo atrás, cuando uno escuchaba el tango Cambalache, lo escuchaba así nomás. Pero hoy día vemos que eso es lo que está pasando. ¿No es cierto? Que a lo bueno se le dice malo y que a lo malo se le dice bueno. Y hermanos, eso jamás va a ocurrir con Dios. Dios nunca va a llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Son personas, los seres humanos del día de hoy,
que no tienen fidelidad por nadie. Solamente son fieles consigo mismos. Y esto vemos en pecados del día de hoy. Traidores, son los hombres con los que estamos viviendo el día de hoy, traidores, impetuosos. Esto se refiere a personas imprudentes que no piensan en las consecuencias a largo plazo, solo quieren sus ganancias a corto plazo. Son personas envanecidas, dice la Biblia, es decir, cegados por su propia codicia, por sus propios intereses, amadores de los placeres en lugar de amar a Dios. El otro día estaba escuchando o viendo algo entre Trump y la Kamala, ¿no es cierto? Y en el mitin de la Kamala alguien gritó, Dios es el Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Kamala? Estás metido en una reunión distinta, ándate a otra reunión. Ándate a otra reunión. No aman a Dios. Hay una falsa religiosidad. Dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? A los tales evita. Evítalos. ¿Ya? Acá se refiere a que la humanidad caída de los últimos días será religiosa. Mencionará a Dios, pero con sus vidas, con sus acciones, van a demostrar que la piedad, que lo que es de Dios no les interesa, que no tienen temor de Dios. Por eso Pablo dice, a los tales evita a esta gente. Hermanos, hay todo un movimiento que lo hemos hablado muchas veces, la Agenda 2030, la Agenda 2045, creo que es la otra que anda dando vuelta. Son movimientos que están fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. A esto dice, evita. Esto, hermanos, no significa que nosotros tenemos que retraernos del mundo, todo lo contrario, sino que no debemos comulgar con sus pasiones, con sus deseos, que no debemos hacer lo que el mundo hace, ni aceptar lo que el mundo dicta. Sin embargo, no se nos tiene que olvidar que hay una gracia común. Dios manifiesta su gracia para con todos los seres humanos. El sol, dice la Biblia, sale sobre buenos y malos. La lluvia Dios la hace caer sobre buenos y malos. Dios bendice con hijos a aquellos que no conocen al Señor. De la misma manera debemos ser nosotros, preocuparnos por aquellos. La Biblia dice que nosotros en este mundo debemos ser sal y luz en medio de la gente que está procediendo como están actuando el día de hoy. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo les llegue. Sal, conversa con la gente, habla con la gente, da a conocer el Evangelio. La Biblia dice que la luz siempre está puesta en un lugar alto para alumbrar a todos los que están en la casa, para que puedan ver las cosas con una perspectiva diferente. El Dios de este mundo, dice la Biblia, les tiene cegado el entendimiento para que no les resplandezca la gloria de Cristo. No nos llaman a salirnos del mundo, sino que no aceptemos ni creamos lo que ellos aceptan y creen. No debemos amoldarnos a sus costumbres, ni divertirnos como ellos suelen divertirse. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 3, versículos 6 al 9. Dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés,
de la misma manera estos se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Cuando la Biblia está hablándonos de falsos maestros que se aprovechan de los vulnerables y de los ingenuos, no solamente pone la responsabilidad sobre los falsos maestros, sino que habla de aquellos que reciben esa enseñanza. Aquí ponen como ejemplo las mujeres y los hombres de ese tiempo. Se nos dice que las mujeres que son llevadas por esa doctrina falsa están cargados de pecados. Mujeres emocionales, u hombres emocionales, podríamos decir, que siempre estarán aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y que dice la Biblia que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero hay gente que siempre está llenándose de conocimiento y nunca llegan a conocer a Cristo realmente. Por lo tanto, al no tener la verdad en ellos, nada los protege del error. Nada los protege del error. Porque los falsos maestros se aprovechan de estas personas. Dice que van a haber hombres de mente depravado que se opondrán a la verdad. Y pone como ejemplo a dos personajes, Janes y Jambres. ¿Quiénes fueron? Bueno, los judíos saben bien quiénes fueron ellos. Eran magos al servicio de Faraón, que trataron de desmentir lo que Moisés estaba diciendo. Se opusieron a la verdad. ¿Se acuerdan ustedes de la historia cuando Moisés tira el báculo, ¿no es cierto?, y se transforma en serpiente, y lo mismo lo hacen los magos, y la serpiente de Moisés se come las otras serpientes? Ellos trataron de desacreditar a Moisés, al enviado. Se opusieron a la verdad. Por lo que Pablo dice que eso mismo va a pasar en los días de hoy. Y si bien es cierto, va a haber violencia y depravación, Dios siempre va a sacar a la luz la insensatez de estas personas y van a ser avergonzados. Este es el panorama que Pablo le da a Timoteo y le dice que tiene que enfrentarse a esto. Entonces, ¿cómo vivir en estos últimos tiempos? Tiempo en que la humanidad está tan pervertida. En primer lugar, fíjate en la obra de gracia que Dios ha hecho en la vida de tu discipulador, en la vida de tu maestro, en las cosas del Señor. Pablo lo decía así en 2 Timoteo 3, del 10 al 11. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. ¿No es cierto? En la versión del 60 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Algo valioso que Dios nos da en todo el tiempo, donde el egoísmo y el desprecio por la autoridad están presentes. ¿Y qué nos da? Un testimonio de la obra de la gracia protectora de parte de Dios en la vida de quienes nos han enseñado la palabra. El que tú puedas ver al que te discipula, el que tú puedas ver a quien te está enseñando, que a pesar de que es probado, a pesar de que sufra, puede permanecer en pie. Eso es parte de la gracia de Dios para animar y fortalecer la fe de cada uno de nosotros. Pablo le dice a Timoteo: tú me has seguido, me has acompañado, me has seguido fielmente. Esa es la raíz griega para ser discípulo. Un mentor, un maestro,
aquel que discipula, traspasa su vida a aquel que es discipulado. Por eso que el discipulado, o el discipular a alguien, no solamente traspasar o enseñarle una serie de lecciones, es enseñar mi vida en Cristo hacia la otra persona. Para nosotros es fácil entender que el Espíritu Santo nos ha dado dones, pero se nos olvida que estos dones son para la edificación de su iglesia. Y el Señor ocupa hombres como pastores, maestros, evangelistas, ¿ya?, que son los llamados a realizar esta labor. Por eso que Pablo pudo decir, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Ojalá que cada uno de nosotros pudiera decir eso. También debemos perder la ilusión por este mundo. En 2 Timoteo 3, versículos 12 y 13 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí podemos ver dos cosas. El mundo no va a amar a los cristianos. Esto tenemos que sacarnos de la cabeza. El mundo no va a amar a los cristianos. ¿Ya? No podemos esperar eso. Pablo está diciendo que aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo van a ser perseguidos. La piedad, vivir sabiamente, hermanos, aquí está, vivir sabiamente implica persecución. Cuando usted quiere vivir en el temor del Señor, vivir en sabiduría, no necesariamente eso le va a acarrear persecución, porque el mundo no ama al cristiano, no ama a los que quieren hacer el bien. Si las cosas que aquí se destacan son las cosas malas. Las cosas buenas pasan o se hacen pasar desapercibidas. Tampoco tenemos que sorprendernos por el aumento de la maldad. Cada generación desarrolla esperanzas de un mundo mejor, pero todas experimentan fracaso. Experimentan grandes escándalos, violencia, asesinatos, perversión. La Biblia nos llama a ser entendidos de los tiempos, ser sabios en la interpretación nuestra de la realidad. Pero siendo hombres de fe en nuestro caminar, podemos hacerlo. Los tiempos que vienen para nuestro país, hermanos, son tiempos oscuros, en lo político, en lo económico, en lo social. Tiempos de violencia contra la integridad familiar, tiempos de falsas doctrinas en contra del orden creado por Dios, de nuevos debates morales, nuevos retos a la iglesia. Así que no nos sorprendamos por esto, pero tampoco debemos perder la fe ni la esperanza. No pongamos, hermanos, nuestras esperanzas en los hombres. Solamente puede ser puesta en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Debemos aferrarnos a la Biblia. ¿Cómo desarrollar esta fe aprobada y fortalecida de Pablo? Pablo lo dice en 2 Timoteo 3, versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido, ¿no es cierto? Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Persiste, dice Pablo. A diferencia de los hombres malvados que cada vez van a ir de mal en peor, a nosotros se nos dice, persiste, mantente. ¿Ya? Eso quiere decir, haz tu residencia.
Cuando una persona reside en una parte, persiste en ese lugar. Y nuestra residencia tiene que ser en la palabra, permanecer en las Sagradas Escrituras, ¿ya? Que la Biblia sea nuestra consejera, sea el lugar de residencia nuestro, nuestra vida misma, ¿ya? Porque solamente es a través de la Sagrada Escritura que encontramos instrucción acerca de lo que es justo en medio de la injusticia de estos últimos tiempos. Solamente las Sagradas Escrituras nos pueden equipar perfectamente para toda buena obra. Y esto no se trata de leerla de manera superficial, sino que se trata de amar la palabra, comprender la palabra, estudiarla y principalmente vivirla. Cristo dijo: el que escucha mis palabras y las hace. ¿Ya? Lo que Dios nos enseña es que Cristo capacita a su iglesia por medio de la palabra. Finalmente, es algo que no es para nosotros, sino que lo que hemos recibido por gracia, de gracia debemos transmitirlo también a otros. ¿Ya? En 2 Timoteo 4, versículo 1 al 5 dice, 2 Timoteo 4, del 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso que Pablo le dice a Timoteo, nos lo dice a cada uno de nosotros. ¿Ya? Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con paciencia e instrucción. Debemos nosotros poner nuestra esperanza en las recompensas eternas. Un versículo, una porción, 2 Timoteo 4, 6 al 8. Pablo está sufriendo, sabe que va a morir y le dice lo siguiente a Timoteo: porque yo ya estoy para ser derramado como una, vamos a leer la de 60, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El Señor nos está diciendo, como le dijo a Timoteo, si te mantienes sobrio, una corona de parte de Dios, no de este mundo, te está esperando en los cielos. Pablo le estaba entregando la misión a Timoteo de que recordara cómo vivió él, porque así debía seguir viviendo Timoteo en esos últimos días. Hermanos, nosotros tenemos que alabar a Dios porque si bien es cierto, estos últimos días van a ser difíciles, Dios nos ha provisto de su cuerpo, la iglesia, para hacerlos más agradables, llenos de gozo y de esperanza. Seamos prudentes, sobrios, compartamos el Evangelio, porque este tiempo de la eternidad vendrá pronto. Estamos viviendo días felices y difíciles y debemos vivirlos con la esperanza de recompensas eternas.
para que reflexionemos algunas preguntas. ¿Han notado algunos rasgos mencionados anteriormente, rasgos pecaminosos, que están presentes en Chile hoy? ¿Puedes identificarte con alguno de esos pecados en tu vida? ¿Puedes identificar las falsas enseñanzas que hay en la sociedad que se está oponiendo a la verdad de Dios? ¿Dónde se promueven estas falsas enseñanzas? ¿De qué forma estás admirando la obra de la gracia en aquellos que comparten la enseñanza del Señor? ¿Cómo estás perdiendo la ilusión por este mundo? ¿De qué manera o de qué forma estás experimentando oposición por ser cristiano? ¿Qué acciones específicas estoy haciendo para aferrarme a la Biblia en estos tiempos peligrosos? Finalmente, ¿a quién estás proclamando y enseñando la Biblia? ¿Con qué motivación y actitud lo estás haciendo? Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Ojalá podamos hacer de nosotros estas palabras de Timoteo, mencionadas por Pablo a este joven. Pablo le dice, inspirado por el Espíritu Santo, te encarezco o te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Padre Santo, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Sabemos que prácticamente toda la profecía ha sido cumplida al pie de la letra. Sabemos, Señor, que estamos esperando la manifestación del hombre de pecado, del anticristo. Sabemos también que tú vas a venir a buscar a tu iglesia antes de que se presente. Por eso creemos que el tiempo es muy breve, tiempo que falta. Estamos viendo cómo tu pueblo Israel lo han cercado. Vemos cómo son muchos los que están oponiéndose a Israel. Tú dices que debemos fijarnos en lo que le está pasando a Israel para saber que el tiempo se acerca, que el tiempo se precipita. Ayúdanos, mientras dure el tiempo, que podamos compartir el Evangelio, que podamos amar a aquellos que aún no te conocen. Y la mejor manera es dándoles la buena nueva de salvación, que es Cristo quien salva, no una iglesia, no un grupo de iglesias, sino que la persona de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a proclamarla, a predicar la palabra, a instar a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, corregir. Ayúdanos, Señor, a reprender con paciencia e instrucción, tal como dice tu palabra, que presentemos defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Mientras todos tienen la cabeza inclinada, los ojos cerrados, quizás tú necesites saber que estás viviendo en tiempos difíciles, tiempos en que tienes que tomar una decisión. Y la única decisión viable es reconocerte pecador o pecadora, pedir perdón a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador personal. Eso se puede hacer con simples palabras,
cerrando los ojos y hablando con Él, como quien habla con un Padre amoroso. El Señor va a escuchar esa petición, va a perdonar y va a dar vida nueva. Ojalá que lo puedas hacer. Padre Santo, tu palabra ha sido expuesta. Pedimos que tu Espíritu Santo obre ahora según su santa voluntad. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.